Recientemente hice un vídeo sobre el plan que estaba llevando a cabo la administración de Donald Trump para cambiar de alguna manera el orden mundial, dentro de lo cual se incluyen las políticas arancelarias. Y como no podía ser de otra manera, en el día de hoy voy a hablaros de cómo se está implementando este plan, porque una cosa es que tú tengas una idea y otra cosa es cómo la llevas a cabo, lo que en última instancia va a determinar su éxito o su fracaso. Pues bien, de esto va a tratar mi vídeo de hoy, así que sin más dilación, mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Room. Antes de comenzar este vídeo, me gustaría informaros de que el próximo 29 de abril vamos a hacer un webinar muy especial en The Political Room sobre precisamente los aranceles de Trump, que va a ser llevado a cabo por Felipe Pasolas, una persona que ya conocéis en este canal y que, bueno, tiene muchos años de experiencia en el sector financiero, aparte de haber hecho los estudios pertinentes y que en general nos puede dar una visión bastante clara de cómo están sobre todo impactando desde un punto de vista económico los aranceles en los mercados mundiales. Un webinar que creo que puede ser muy interesante para cualquier inversor, pero también muy interesante para cualquier persona que quiera informarse sobre la economía desde un punto de vista estricto, analítico y sobre todo serio. Y también, pues, por supuesto, se tocará de alguna manera la geopolítica, porque al final geoeconomía y geopolítica van de la mano. Dicho esto, ahora sí, vayamos a nuestro vídeo. En primer lugar, pequeño resumen del plan de Donald Trump, por lo menos tal y como lo interpreto yo. Y es que, como ya señalé en el vídeo, que os lo dejaré por ahí para que podáis verlo también, al final Donald Trump lo que busca es un cambio del orden mundial, en este caso del orden mundial económico, ya que entiende que el multilateralismo no ha funcionado, el derecho internacional no ha funcionado y por tanto hay que volver a unas relaciones bilaterales de tú a tú en las que Estados Unidos, como es el gran comprador del mundo, ¿no? Ese que importa de todos los sitios a muy buen precio. Y también porque domina las tecnologías clave, las tecnologías que van saliendo año tras año, pues que de alguna manera doblega la voluntad de todos para que parte de esa industria que se había ido a raíz del sistema implementado en los años 90 por el propio Estados Unidos, pues retorne de alguna manera al país para generar empleos de calidad y también garantizar en cierta medida la autosuficiencia del país, es decir, no depender de países terceros para determinados componentes, materias o productos. Todo esto suena bastante bien y además enlaza con un sentimiento muy extendido en Europa y también en Estados Unidos, que básicamente consiste en que la globalización y el multilateralismo y en general todos los cambios que ha habido desde el año 2000 para adelante no han beneficiado a los europeos y a los americanos, es decir, que han provocado que puestos de calidad de la industria se vayan, un empobrecimiento generalizado, una dependencia de las cadenas logísticas cada vez mayor, unas cadenas logísticas no controladas por nosotros y también, por supuesto, que el desarrollo tecnológico poco a poco se vaya desplazando de nuestros países hacia aquellos que han heredado esa industria, concretamente al que se ha convertido en el gran productor del mundo, esto es China. Ahora bien, ¿cuáles son las políticas que está implementando Trump y sobre todo cómo las está implementando? Pues bueno, antes de esto me gustaría empezar hablando por la propia figura del presidente, hablando del político detrás de estas medidas, porque yo no me voy a meter aquí con la figura de Trump en el sentido de su vida privada, sus orígenes, de dónde ha conseguido su fortuna, si es un buen o un mal empresario. Todo esto creo que no termina de ser relevante, ya que puede haber perfiles públicos en países europeos o de otras partes del mundo que sean peores y también mejores que el de Donald Trump. La cuestión aquí es que sí hay algo que me parece que está muy mal hecho por su parte y es el estilo comunicativo. Esta política del showtime, como la define Felipe Pasolas, yo creo que no hace ningún bien a las democracias, ya que constantemente estamos a la espera de ver qué barbaridad suelta Donald Trump por las redes sociales, ya sea por Twitter o por Truth Social, es decir, su propia red social, y además muchas veces anuncios, por así decirlo, importantes. Y claro, esto hace que todos los medios, tanto tradicionales como nuevos, estén constantemente focalizados en su figura y atentos a las barbaridades que pueda decir con las consecuencias reales que éstas implican. Y más allá de esto, el tono, creo, en un político, sea cual sea su signo, sea cual sea su ideología, debe ser siempre educado. Recordemos que Donald Trump, por ejemplo, cuando anunció toda esta tabla de aranceles, pues muchos homólogos, muchos presidentes de otras naciones y altos funcionarios le llamaron preocupados, con miedo. ¿Y cómo respondió él? Pues con un discurso diciendo que todos los países del mundo le estaban besando el culo
porque parar a los aranceles. Esto, desde luego, no son formas, máxime teniendo en cuenta que la historia nos ha enseñado que muchas veces los ataques, los insultos, las faltas de respeto entre dirigentes ayudan a generar grandes conflictos. Y por eso creo que el estilo comunicativo de Trump, aparte de no hacer ningún favor a las democracias y en general al correcto funcionamiento de los medios de comunicación y de la información, pues no ayuda tampoco a él como político a desarrollar relaciones estables y satisfactorias para ambas partes, incluso aunque se esté buscando un interés propio. Pero bueno, más allá de esto, que creo que es innegable, pasemos a las medidas, a la política. Lo cierto es que desde el inicio de su mandato, Donald Trump ha hecho de las medidas arancelarias su buque insignia, el pilar sobre el que desea construir el cambio. Por lo que, en primer lugar, ¿qué son los aranceles? Pues bueno, los aranceles no dejan de ser una tasa al importador. Es decir, que para que tú me puedas vender algo tienes que pagar un impuesto, una tasa, lo que en un principio va a buscar reducir el déficit comercial, es decir, que yo no pierda tanto dinero en la balanza entre exportación y importación, y además tiene un segundo objetivo, y es que con el dinero que yo gano con los aranceles lo puedo invertir para mejorar mi industria nacional, por lo que poco a poco, a medio y largo plazo, puedo ir consiguiendo producir más de ese producto que tú tanto me vendes, consiguiendo ser más autosuficiente y equilibrando la balanza comercial. Hasta aquí todo correcto. Pero es que debemos entender que en el caso de Estados Unidos, Donald Trump no está intentando concretamente reestructurar un sector. Lo que busca Donald Trump es nada más y nada menos que reindustrializar un país entero que ahora mismo está profundamente desindustrializado. Es decir, reestructurar una economía entera. Y para ello, además, lo está haciendo no aplicando aranceles concretos a países concretos o dialogándolos de uno en uno, sino que ha lanzado prácticamente un arancel global. Cierto es que no todos los países han sufrido las mismas tasas arancelarias, pero lo que sí que nos queda claro es que todos los países sí han sufrido algún tipo de arancel, lo cual ya para empezar rompe con ese bilateralismo que en principio quiere imponer Estados Unidos, porque al final si tú pones aranceles a todo el mundo de golpe, recordemos que Trump solo lleva 4 meses de presidencia, pues yo creo que no puedes conseguir otra cosa que enfrentar a todo el mundo contra ti y que todo el mundo empiece a desconfiar de tu figura y de tu país, que es precisamente lo que está pasando. Por tanto, un primer error clave en la implementación del plan, en la implementación de las medidas. Mr. Trump, tienes 4 años para hacer las cosas, no necesitas hacerlo todo en 4 meses. Asimismo, de nuevo incidamos en las formas. El comportamiento que ha tenido Donald Trump en las últimas semanas, yo creo que a día de hoy no se lo puede permitir nadie excepto el presidente de los Estados Unidos. Imaginemos que el canciller de Alemania, que Xi Jinping, que el presidente, yo que sé, de cualquier país, el presidente de Australia, el presidente de Vietnam, el que sea, ya sea de una democracia o de un país autoritario, se da el lujo de hablar así respecto a sus vecinos, aliados y enemigos. Yo creo que sin ninguna duda desataría un conflicto a nivel comercial o de cualquier otro tipo muy grande y un aislamiento total a nivel internacional. Pero bueno, vayamos a lo que se ha implementado, a esa famosa tablita, a ese famoso Día de la Liberación, el 2 de abril, que yo creo que ya va a pasar a la historia. Pues bueno, básicamente Donald Trump cogió y con todos los países con los que había déficit comercial aplicó una tasa arancelaria que era mayor o menor en función de cómo salía este déficit, ¿no? En función de si había más o menos déficit. Unos aranceles que además ya se unían a otros aranceles impuestos en muchos casos, en muchos países, y en otros, por ejemplo, que no figuraban dentro de la tabla, era porque ya habían sufrido a su vez un arancel previo al del Día de la Liberación. En cualquier caso, lo que podemos ver es que a todo el mundo atacó, pero tenía sentido hacerlo con este baremo, es decir, arancela a todo el mundo que tenga déficit comercial conmigo. Pues bueno, lo primero, las economías africanas. Como vemos en esta infografía, muchos de los países que recibieron más arancel no eran precisamente europeos, sino eran africanos. Y concretamente del África negra, de los países más pobres del mundo. Y es lógico que un país como Madagascar te exporte mucho más de lo que importa. ¿Por qué? Porque el sueldo medio, por ejemplo, de un habitante de Madagascar está entre los 40 y los 200 euros. ¿Qué pretendes que te compren? Es decir, poniendo el arancel, ¿qué se supone que te va a comprar alguien que gana 50 euros mensuales? No tiene para un iPhone vale 1.500 euros. Para él eso es años de ahorro. Además, probablemente no lo querría para absolutamente nada porque seguramente no tiene acceso a Internet. En este sentido, también vemos que la medida utilizada para imponer los aranceles aunque en algunos casos puede tener cierta lógica, en otros carece absolutamente de ella. A su vez, cuando hablamos de que alguien te compre algo,
Como vemos, aparte de tener capacidad adquisitiva para ello, lo primero que debes entender es si se lo puedes vender. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, una de las cosas que ha dicho siempre Trump respecto a Japón es que los japoneses venden muchos coches en Estados Unidos y también, por cierto, respecto a los coreanos del sur, pero no compran ninguno de ellos. Claro, lo que no sabe el bueno de Trump es que los japoneses conducen por la derecha y las marcas americanas no fabrican coches con el asiento del conductor en la derecha. Entonces, ¿cómo van a comprar los japoneses un Chevrolet o un Cadillac si estas marcas no fabrican coches para Japón? ¿O es que quiere que Japón cambie su sistema de circulación? Pues bueno, yo creo que en este sentido vemos que, aparte de que la medida para mí se aplica temporalmente mal, con malas formas y sobre todo de una manera global que no tiene ningún sentido, también no se aplica con lógica, o sea, es un sinsentido tanto para muchos países africanos que sencillamente no tienen capacidad de compra, no pueden importar nada de Estados Unidos porque no pueden pagarlo, y otros porque sencillamente eso que tú les quieres vender no te lo pueden comprar porque no se ajusta. Es decir, yo no me voy a comprar, por ejemplo, un móvil que no puedo enchufar en mi país, o sea, que no lo puedo cargar o que tendría que comprar, yo que sé, 3 adaptadores para poder hacerlo. En fin, yo creo que esto son cosas de lógica que me sorprende que no hubiera nadie en el despacho Oval dentro de sus asesores que le dijera, no tiene sentido poner este arancel a Lesoto, no tiene sentido quejarse de esto con Japón porque Chevrolet no le vende coches a Japón, no fabrica coches con las características que exige el sistema de circulación japonés. Pero bueno, continuemos con un punto yo considero dentro de las medidas arancelarias probablemente el peor de todos. Y es que Donald Trump no ha tenido ningún respeto por los mercados. Hay que entender que la bolsa estadounidense no es como la bolsa, por ejemplo, de mi país, porque en España casi nadie invierte en el IBEX 35, porque todos sabemos que grandes empresas del IBEX como Telefónica o BBVA no han parado de generar pérdidas desde hace 20 años, es decir, que todo el que compró acciones hace 20 años no ha hecho más que perder dinero y que en general el nivel del IBEX no se recupera, es decir, que pasan los años y desde aquel año fatídico, desde aquel 2008, pues no consigues remontar en tus acciones y por tanto no consigues ganar dinero. Sin embargo, en Estados Unidos sí que hay una gran tradición de invertir, que además ahora con las tecnologías también hace que muchas personas de fuera de Estados Unidos inviertan allí, porque se sabe que fondos indexados como el SP 500 recuperan prácticamente, incluso después de grandes crisis, los beneficios consiguen volver a crecer al cabo de un par de años. Es decir, que siempre hay un rendimiento de un 5% anual en el caso del SP 500, por lo que invertir allí siempre es algo bueno. Y eso se basa al final en la confianza, porque lo que más daño hace a un mercado es la incertidumbre y la falta de confianza. Por tanto, eso es algo que tenía el mercado estadounidense y que de alguna manera se confiaba siempre en ellos para seguir avanzando, para seguir creciendo. Claro, Donald Trump, con sus idas y venidas, con esos cambios tan bruscos, se ha cargado del todo esa confianza, porque como la gente ya no sabe cuándo va a imponer un arancel, o cuándo va a quitar la exención que ha concedido respecto a un arancel, o cuándo va a acabar la nueva pausa que ha dado arancelaria para negociar esto y lo otro, pues al final deja de invertir y busca de hecho refugio en valores como el oro, que está tocando máximos históricos porque los inversores ya no saben ni dónde meter su dinero, porque tienen claro que no se pueden fiar de Donald Trump y entonces no se pueden fiar de la economía estadounidense, ni del dólar, ni del SP 500, ni del Dow Jones, ni del Nasdaq, ni de ninguno de ellos, porque hay una desconfianza y sobre todo una incertidumbre bestial. Y que esto no lo haya tenido Donald Trump en cuenta es, yo creo, un reflejo muy malo de cómo está implementando su plan y sus políticas. Aparte de, como digo, hacerlo con mucha prisa, no lo está haciendo pensando en el mercado. Recordemos que además en Estados Unidos no hay pensiones públicas y mucha gente lo que hace es invertir el dinero en estos fondos, en el SP 500, con el objetivo de que el día de mañana le genere una pensión, por lo que de alguna manera se está cargando el patrimonio personal y la pensión de muchos ciudadanos de su propio país. Lo que me lleva al último punto, y es que Donald Trump, aunque dice que todas sus medidas van para ayudar al estadounidense medio, lo cierto es que la manera en la que las está estableciendo lo único que hacen es perjudicarle. Y sí, hay que tenerlo claro, un arancel a corto plazo nunca va a ser positivo para ninguna de las partes, es decir, va a repercutir negativamente a ambos y siempre va a generar inflación, por lo que a corto plazo iba a ser sí o sí malo para el ciudadano estadounidense. La cuestión aquí es que luego a medio y largo plazo puedas recuperar la ventaja, como decimos, reinvirtiendo en tu industria, haciendo que crezca, etcétera, etcétera. Pero claro, de la manera en la que ha lanzado este órdago global Donald Trump, pues veo muy difícil que los mercados se vayan a recuperar, unos mercados que aún
aún no han sentido el golpe porque de alguna manera también muchas empresas han adelantado sus compras para evitar los aranceles, pero que ese golpe va a llegar, va a ser muy duro y va a generar probablemente un escenario de estanflación, es decir, que las economías están estancadas, pero los precios no dejan de subir por la inflación, lo que significa que todos los consumidores cada vez pagan más por lo mismo. Y no pagan más por lo mismo porque de hecho pagan más por algo peor. Esto es algo que además veo mucho en redes sociales. Por ejemplo, los reels de un BMW del año 2000 y un BMW del año 2025. Y te dicen, siendo el mismo modelo, el del 2000 tiene unos materiales de mucha más calidad que el del 2025. Y es que esto tiene todo el sentido, porque cuando tú tienes inflación, cuando tú tienes sobrecoste por los aranceles, la marca lo primero que hace es subir el precio y repercutirlo al consumidor. Pero cuando ni aún así te salen las cuentas, pues obligatoriamente tienes que abaratar los materiales también. O lo que es lo mismo, que el consumidor acaba pagando más por un producto peor. Y por eso los coches que se están haciendo ahora, probablemente por esta misma regla, en cuanto a calidad, si bien la tecnología estará actualizada, pues todo lo que son los materiales, todo lo que es el resto de las cosas van a ser peores que los coches de hace 20 años. Y esto mismo además se puede aplicar a muchos otros productos. En conclusión y para finalizar el vídeo, considero que el plan de Donald Trump podía tener sus más y sus menos, es decir, podía ser más o menos acertado, pero lo que está claro es que la implementación la implementación de su idea, desde luego no está siendo nada adecuada. En política, las prisas no son buenas y Donald Trump está actuando como si le fuera la vida en ello, es decir, como si mañana mismo se fuera a morir si esto no saliera adelante, como hizo en su momento aquella promesa de que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. A veces me da hasta miedo pensar que de verdad él se creyera que todo se puede solucionar así con un chasquido de dedos. Asimismo, las malas formas tampoco son buenas. El comportamiento de Donald Trump en general no es aceptable y debe moderar mucho su lengua, debe moderar mucho su comportamiento, porque al final ese tipo de actitudes lo único que hacen es perjudicarle a él y a su país. Y en tercer y último lugar, la implementación de aranceles no es una panacea, que parece que así lo trata la administración de Trump. Es decir, los aranceles son un mecanismo económico que en efecto puede tener beneficios a medio y largo plazo que pueden tener sentido, pero no se pueden aplicar de esa manera, por así decirlo, sin ton ni son, a la vez, a todo el mundo, sin decir nada, casi por redes sociales, como si esto fuera un juego. En fin, esa forma de hacer las cosas no es nada positiva porque al final te cargas la confianza, te cargas los mercados y peor aún, generas incertidumbre. No hay nada que mate más al inversor que la incertidumbre. Y eso para un país como Estados Unidos, que recordemos depende en gran medida de esos fondos, de esas finanzas, de la confianza en el dólar estadounidense, de la confianza en el bono del tesoro estadounidense, pues actuar de esta manera no puede traer absolutamente nada bueno. Y lo peor es que llevamos solo 4 meses de presidencia. ¿Y qué 4 meses más largos a mí por lo menos se me han hecho? En fin, tantos cambios, tantos vaivenes. Yo creo que ya tengo hasta cierta fatiga intelectual con los cambios de Donald Trump. Espero desde luego por el bien de la economía global, por el bien también de los propios estadounidenses, que a mí pues personalmente no tengo ningún agravio con ellos ni con ningún otro pueblo, pues espero por su bien que la actitud de su presidente cambie en estos aspectos, que además no creo que sea un cambio tan difícil de conseguir. En fin, Donald Trump ve las relaciones bilaterales como un negocio y pues es respetable y quiere cambiar las cosas, quiere reindustrializar su país, todo eso es respetable y como digo, tiene sentido y enlaza mucho con un sentimiento, que yo también creo que parte del problema nace de eso, que al final hay como un sentimiento de nostalgia que prácticamente se ha apoderado de la política. En fin, de hecho, en el propio discurso del 2 de abril, del Día de la Liberación, lo primero que hizo Donald Trump fue subir a un trabajador de Detroit, ¿no? La ciudad por excelencia en su momento del sector automovilístico, ¿no? De ese cinturón de hierro, ahora cinturón de óxido, que producía en general tantos coches de la mano de General Motors. En fin, hay que entender que los tiempos pasados no volverán y que en efecto puede haber ciertos procedimientos de reindustrialización que, por cierto, ya se están dando, pues la industria, aunque la gente no lo crea, está volviendo poco a poco a Occidente, pero obviamente esto no se puede conseguir con cambios bruscos, malas formas y sobre todo corriendo. Es más, tienen que ser planes que van más allá de la propia administración de Trump. Es decir, que cuando acabe Trump, el que recoja el testigo lo tendrá que continuar si quiere conseguir que las medidas del actual presidente tengan éxito, porque los aranceles, como decimos, provocan cambios, pero estos solo serán positivos a medio y largo plazo.
Pero bueno, llegamos al final del vídeo y ahora es vuestro turno. ¿Qué opináis del plan de Trump? ¿Es un absoluto disparate o el plan está bien pero la implementación es horrible? ¿Han elegido bien los estadounidenses a la persona correcta para llevar a cabo este cambio o por el contrario no había otra alternativa o simplemente es que han calculado mal? No han sabido elegir a la persona correcta dentro del Partido Republicano y una vez en las elecciones, pues entre la del Partido Republicano y la del Demócrata. También hay que decir que los estadounidenses no tienen mucho margen de opción, es o lo uno o lo otro. En fin, ¿vosotros qué haríais? ¿Qué esperáis de los próximos años o de los próximos meses? ¿Creéis que los mercados se estabilizarán y poco a poco la confianza se irá recuperando? ¿O que esto ya es un golpe absoluto a los mercados que se mantendrá durante los próximos años y que la presidencia de Donald Trump ya solo puede hacer aún más daño a la economía estadounidense y a la economía global? Os leemos en comentarios y poquito más. Recordaros lo del webinar, os lo dejaré también en la descripción. Recordaros que, por supuesto, este canal de YouTube pertenece a The Political Room, un periódico digital que yo creo que da buena información y los webinars que hacemos sobre todo son muy buenos, de gente muy buena. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya ha sido un poco más largo. Espero no haberos aburrido mucho. Es un vídeo quizá también un poco más de opinión personal, no tanto de una información objetiva, todo hay que decirlo. Y nada, espero que os haya gustado, darme like, suscribiros al canal y un placer por aquí siempre teneros. Ya siento que en Semana Santa no he subido nada, pero tenía preparado una entrevista muy interesante, pero al entrevistado no le funcionaba el micrófono. 2 días seguidos lo intenté y los 2 días fracasamos. En fin, así son las cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.